Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a Héctor Yepes, ex asambleísta, es el director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad Espíritu Santo. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Usted propuso, la bancada de CREO en el 2019, el tema de la castración química y la creación de un registro nacional para las personas sentenciadas por violación. El tema vuelve a ser planteado por el presidente de la República. eh, no tuvo un buen fin, no fue acogido por la Asamblea en ese momento. Ahora es un tema que la plantea el presidente como reforma constitucional. Así es, Milton, Verónica, muy buenos días. En el 2019 yo planteé con un grupo de legisladores esta propuesta de castración química y cadena perpetua como alternativas para condenados por delitos de violación. Sobre todo pensemos para aterrizar esto, un sujeto que viola a una niña de 5 años, o sea, ya casos realmente atroces que las estadísticas nos demuestran que son gente que no se rehabilita, que la probabilidad de que luego de pagar su condena vuelvan a atacar a otra niña o a una mujer, a un niño o en menor proporción a un hombre, según las estadísticas, es altísima. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o vemos cómo proteger mejor a la gente inocente en el Ecuador? Yo creo que el presidente hace muy bien en plantear ahora esto como reforma constitucional, con el peso además, por supuesto, que tiene que ser una propuesta desde la presidencia de la República. ¿Y qué es lo que creo yo deberíamos lograr en el Ecuador? Un sistema donde, primero aclaro, todas estas son medidas luego de que el delincuente cumpla su condena. 20 años, 30 años, hace poco se logró, acumulando varios delitos, una condena hasta 40 años por este tipo de casos. Pero ¿qué ocurre? Si esa persona sale, las cifras nos dicen va a volver a agredir sexualmente a una víctima. Para mí debería haber cadena perpetua en esos casos. La Corte Constitucional ha dicho que es inconstitucional porque no habría entonces derecho a la rehabilitación que está en la Constitución. Bueno, entonces hagamos una cadena perpetua revisable, como existe en otros países, que hay un panel de expertos que acredite, pues, si se ha rehabilitado o no la persona. Si a lo mejor esa persona está en ese 2% que sí se rehabilitó, cuál sea el porcentaje, ok, pero si no, hay que elegir. O esa persona sale a la calle y sabemos que es casi seguro que ataque a alguien o sigue en la cárcel. Si sale, entonces castración química para minimizar el riesgo de que reincida. Ahora, me imagino que ustedes en su momento midieron la efectividad de esta medida de castración química. ¿Cuánto realmente ahuyenta o desanima a los violadores a volver a cometer? Porque claramente, como usted lo detalla, esto es después de que cumplan su condena. Es decir, a mí me sentencian, salgo y procede la castración química. ¿En qué porcentaje desmotiva o funciona esta medida? Le digo la cifra actual que se maneja en Reino Unido. Este año, en Inglaterra, en Reino Unido, han implementado la castración química. Ojo, así que no estamos hablando de un sistema medieval, bárbaro, no. Uno de los sistemas legales más respetados del mundo. Y las cifras que se manejan en Reino Unido es que se reduce hasta en 60% el riesgo de reincidencia. Ojo, no es absoluto. Por eso si me pregunta a mí, la forma absoluta de prevenir esto es que sigan en la cárcel. Ahora, si salen, la castración química reduce hasta en un 60% el riesgo de que reincidan. Y aclaro algo también para la audiencia. Castración química no es que le corten nada a nadie, no es una mutilación, es un tratamiento médico que inhibe el impulso sexual y la agresividad también. No es irreversible. También esta es otra objeción que se suele hacer con la justicia ecuatoriana. ¿Qué pasaría si hay un error? Bueno, primero, aquí no estamos hablando de alguien sospechoso, estamos hablando de alguien que ya ha sido condenado, que ha estado en la cárcel y que sale. Segundo, no es irreversible,
Por tanto, esto se tiene que aplicar periódicamente para que siga funcionando. En su momento, en el 2019, uno de los motivos o dos de los motivos para decir no fue que hay que trabajar en la prevención y que hay que trabajar en la rehabilitación. Dos cosas que en el país lamentablemente no existen. Aquí no hay rehabilitación porque los centros penitenciarios son centros de formación o de masterado de delincuentes y la prevención también es muy escasa en el país. Mire, yo coincido en eso. La pregunta es hasta que eso ocurra, ¿quién tiene que pagar las consecuencias de que el sistema no funcione? ¿Los delincuentes o la gente inocente? Exacto. Por supuesto, yo no discuto que hay que trabajar en prevención, pero eso aquí, como se dice coloquialmente, pues hay que caminar y mascar chicle a la vez. Pues, o sea, hay que trabajar en prevención y por supuesto también hay que reprimir cuando alguien comete estos delitos, pero no se puede, so pretexto de que el sistema no funciona, entonces que los violadores estén en la calle. Pues eso creo que es inadmisible. Y hay que trabajar en mejorar el sistema y yo diría algo más también en la práctica que es que el sistema de justicia funcione. De nada sirve tener castración química, cadena perpetua, registro público de violadores, que también está en la propuesta que ha enviado el presidente, que me parece excelente y que yo voté a favor en su momento, si la justicia no condena a quien tiene que condenar. Por eso es tan importante que ahorita, por ejemplo, que hay un caso polémico y sonado en la Asamblea Nacional, la justicia deberá decirlo, pero es importante que la gente vea que se hace justicia, que se mande ese mensaje de que el sistema realmente condena o no, según el caso, pero que actúa y resuelve. Porque si no, de nada sirve tener 1500 años de cárcel si los jueces no meten preso a los delincuentes. Héctor, buenos días. Hablando de la propuesta que se hizo en su momento en 2019, bueno, ni siquiera pasó a la comisión en la que se trataba la reforma al COIP y no se sometió a debate porque, bueno, básicamente los asambleístas alegaron que la norma violentaba derechos humanos. Lo mismo ocurrió con el tema de este registro, ¿no? De este REBAS, de este registro de violadores, de abusadores y agresores sexuales de niños y adolescentes que el presidente a la final tuvo que vetarlo por razones de inconstitucionalidad. ¿Qué se puede pensar ahora que esto no sea, bueno, declarado inconstitucional? Ahora que ahora sí el debate pase y pase también el filtro de la Corte Constitucional. Sí, a ver, ahí es increíble. Porque en esa época recuerdo que había un apoyo abrumador de la ciudadanía en la calle. Es más, debo confesar que la única crítica que yo tenía cuando conversaba con la gente sobre esto es que decían que no fuera castración química, sino física. O sea, que obviamente ya sería otra cosa. Pero en cambio, el rechazo era abrumador dentro de la asamblea por el tema de derechos humanos. Yo a veces medio en broma, medio en serio, les decía que no sé a qué se dedican algunos aquí que tanto miedo le tienen a esto, por supuesto en broma, pero pues que realmente es difícil entender, porque primero, ¿qué decían? Que es una tortura. Discúlpenme, algunos por ignorancia, pues no entienden qué significa la castración química, pero una vez que uno lo entiende, dígame, ¿qué es más invasivo? ¿Meter a alguien a la cárcel o administrarle un tratamiento médico? La cárcel. Entonces, bajo ese argumento también habría que declarar inconstitucionales las cárceles, pues creo que es absurdo. Segundo, en cuanto al derecho humano de la víctima, es lo que hay que poner primero. Si las cifras nos están diciendo que la reincidencia es altísima, entonces hay que implementar mecanismos para reducirla. Y creo que en esto es importante estar de acuerdo en el fondo. Podemos debatir qué es mejor, si la cadena perpetua, la castración química. Creo que hay que usar ambas, como ocurre en otros países donde de hecho lo que se hace es cadena perpetua, pero castración química voluntaria. Es decir, si cumples tantos años, una condena fuerte, puedes salir solo si te sometes a este proceso, si no sigues preso. Hay que pensar en la forma, pero debemos coincidir en el fondo, que es proteger a las víctimas de los delincuentes, que es ponernos del lado de la gente inocente, no de la gente que le hace daño. Y creo que la propuesta del presidente, contestando a la pregunta qué puede ser diferente esta vez, el presidente astutamente está planteando reformar la Constitución. Nosotros en su momento planteamos una ley. ¿Qué dijo la Corte? Y algunos legisladores, es que esto es inconstitucional. Bueno, si el problema es la Constitución, entonces cambiémosla. Pero no puede ser que en el altar de la Constitución, entonces aquí se siga violando, matando, cometiendo delitos, y por no tocar la Constitución, entonces la gente deba pagar las consecuencias. Eso es como cuando los fariseos le decían a Jesús, oye, ¿por qué
curas en un sábado, ¿no? Más importante era respetar la ley que curar a alguien. No, hay que poner las cosas en orden. Las leyes tienen que servir para la gente, no la gente sufrir a causa de leyes que no responden a la realidad. Ahora, aquí también quizá el principal problema que motive esto es la reincidencia. Según los datos del gobierno, el 50% de gente que está que estuvo presa o que cumplió condena por violación es reincidente. Entonces, es altísimo. Por eso vuelvo atrás del tema de la rehabilitación. ¿Qué rehabilitación si la reincidencia llega al 50%? Totalmente, pero ojo, aún en países donde la rehabilitación en general sí funciona, pensemos en el sistema británico, de todas formas han implementado la castración química porque para este tipo de delitos, lamentablemente la rehabilitación es muy baja. O sea, por supuesto hay que mejorar el sistema en el Ecuador, que ya es un desastre, ¿no? Pero incluso si funcionara bien para estos delitos, deberíamos pensar en estas cosas. Por eso es que países del primer mundo, donde sí hay rehabilitación social en general, igual utilizan esto. Polonia, Reino Unido. Hay otros países donde no es obligatoria, sino voluntaria en Europa. Y por voluntaria, entiéndase, o te sometes a la castración química o no sales de la cárcel. Varios estados de Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto no hay que ser más papistas que el Papa. No creo que nadie diga que en Reino Unido pues se violan masivamente los derechos humanos. Si en esos países pues han encontrado una fórmula respetando los derechos de la gente para proteger también los derechos de las víctimas, pues creo que hay que imitar los buenos ejemplos y no caer ya en extremos absurdos. Y si hay que cambiar la constitución, perfecto, cambiémosla, pero defendamos a las víctimas y a la gente inocente. En un país donde los delitos de violación están a la orden del día. El caso de este asambleísta solamente es un recordatorio de lo que pasa y sobre todo contra menores de edad. El 20% al menos de personas abusadas, violadas sexualmente, son menores de edad, niñas, niños, adolescentes. Totalmente, totalmente. Y creo que son los casos más atroces, ¿no? Porque la violación, por supuesto, es abominable y merece una pena máxima en todos los casos. Incluso cuando pensamos que hay un menor de por medio, ya es un nivel de perversidad incluso superior. Entonces, esa gente solo debe salir a la calle nuevamente si hay la certeza o se minimiza el riesgo de que no va a volver a cometer esto. Si no, estaríamos poniendo los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas y eso no debe ocurrir en ninguna sociedad civilizada. Y parte de haber hecho lo contrario es lo que nos tiene en el Ecuador donde estamos. Una lógica donde al malo se le dan las facilidades y al que se porta bien se le pone obstáculos. No. Creo que la propuesta del presidente va en la dirección correcta. A la gente que se porta bien hay que ayudarla, y a la gente que se porta mal hay que castigarla. Creo que es el sentido común. Y si el sistema jurídico no está diseñado así, entonces hay que cambiarlo para que funcione como debe funcionar. Bien, gracias a Héctor Yepes, director fundador de la Escuela de Gobierno de la UES, por darnos su criterio respecto a este tema que está en debate, la castración química. 9:01, Milton, amigos, tenemos que despedirnos. Gracias, Héctor, por habernos acompañado. Muchas Héctor gracias. Yepes, ex asambleísta de Creo. 9:01, terminamos. Nos vemos mañana.